Bueno, hay dos formas de derivar. Una es por definición y otra es por tabla. Vamos a empezar a hacer derivadas por definición. Vamos a agarrar una, por ejemplo, que dice que f de x es igual a 5x menos 2. Entonces nosotros acá vamos a tener que hacer derivar, pero no derivar con la tablita como hacíamos con la tabla, sino buscarla por definición, o sea, cómo poder sacar la derivada esta. Claro. Que básicamente esto va a ser con límites, o sea, lo que uno va a hacer en estas derivadas por definición es hacer el límite de delta x tendiendo a 0. Entonces lo que yo voy a sacar es la función, esta que era x más delta x menos la función en x sobre delta x. Con lo cual, si este delta x yo lo tiendo a 0, ese no me, o sea, no me va a influir en nada, porque si esto va a ser 0, esta va a ser 0, entonces acá en realidad lo que me va a quedar es la función de x menos la función de x sobre 0, con lo cual la función menos la función, como es lo mismo, va a dar 0 sobre 0. Entonces me quedan estos tipos de indeterminadas de 0 sobre 0. Que estas se salvaban haciendo, o sea, factorizando los polinomios. O sea, nosotros en general lo que usábamos era Ruffini. Factorizábamos el polinomio de arriba y de abajo y simplificábamos algo para poder eliminar esa indeterminada. Acá lo que se va a hacer básicamente es lo mismo. Entonces, nosotros acá vamos a hacer, vamos a poner, por ejemplo, en esta que es mi función es 5x menos 2, vamos a hacer el delta x tendiendo a 0, la función que va a ser, acá yo tengo que poner f de x más delta x, o sea, donde está la x, yo voy a poner a x más el delta x, o sea que la función va a ser 5x más delta x menos 2, esa sería toda la función. Ahora, menos la función, pero solamente con x. O sea, entonces la pongo así como está, 5x menos 2. Sobre, todo sobre delta x. Entonces, acá lo que se pueda hacer, o sea, las distributivas y demás, lo voy a hacer. A esta la multiplico con la x, a este con el delta x, para poder ir abriendo ese término. Entonces esto me queda 5x más 5 delta x menos 2 menos, y esto de acá para poder abrir este paréntesis, lo puedo sacar el paréntesis, pero voy a cambiar el signo del medio. O sea que entonces en vez de ser menos 2, va a quedar más 2 sobre delta x. Entonces de acá, fíjate que se van a poder ir, por ejemplo, este es 5x con menos 5x y menos 2 con más 2. Entonces en todo esto me quedó solamente 5 delta x sobre delta x. Acá los delta x los puedo simplificar porque son como si fuera una x, ya se van entre ellos, o sea que solamente me quedó 5. Una vez que terminé de simplificar, vuelvo a hacer el límite de delta x tendiendo a 0, que en este caso no lo reemplazo en ningún lado porque no quedó, delta x se simplificó, solamente dio 5. Entonces esta función, esta derivada va a dar 5. O sea, la derivada de esta función f de x igual 5x menos 2 nos queda 5. Sí. Vamos a agarrar otra. Vamos a agarrar una que por ahí sea más larga. A ver, f de x igual 2x cuadrado más 3x más 1. Bien, bueno. Lo mismo, va a ser el límite de x tendiendo
de delta x tendiendo a 0. Primero vamos a poner la función, pero donde está la x voy a poner x más delta x, va al cuadrado, más 3, otra vez donde está la x, pongo x más delta x, más 1, menos, y ahora la función así tal cual, sin agregarle delta x, así como me la dieron en el ejercicio. Y esto sobre delta x. Hago las distributivas donde se puede. Primero tendríamos que abrir este término. Nos va a quedar, vamos a poner 2 por... Esto lo puedes hacer aparte, o sea, ese x más delta x al cuadrado. Esto es lo mismo que hacer x más delta x por x más delta x. Entonces acá hacemos todos con todos. Entonces x por x cuadrado, x por delta x delta x por x, delta x, y delta x por delta x al cuadrado. Entonces esto en realidad queda x cuadrado, esto los puedo sumar como que son 2 veces x delta x más delta x al cuadrado. O sea, todo esto es ese pedacito de ahí. O sea, acá esto lo voy a poner como x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. Más. Ahora tengo que hacer este de acá. A este le voy a hacer las distributivas. Ahí. Entonces me queda 3x más 3 delta x. Sí. Más 1. Menos, y este como está en paréntesis, para sacarle el paréntesis, cambio los signos de adentro. O sea, pongo menos 3x menos 1 sobre delta x. Y ahora acá lo que me faltaría hacer es las distributivas en este. O sea, multiplicar este 2. Al principio no lo pude hacer porque tenía el cuadrado. Entonces primero tuve que abrir el cuadrado este y después sí ahora hago las distributivas. Entonces esto me queda 2x cuadrado más 4x delta x más 2 delta x cuadrado más 3x más 3 delta x más 1 menos 2x cuadrado menos 3x menos 1. Es un quilombo, pero de todo esto se van a simplificar y se van a ir un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, este 2x cuadrado se va a ir con este menos 2x cuadrado. Este más 1 con el menos 1. Este más 3 con el menos 3. Es un montón de cosas que se van simplificando. Y de todo esto me va a quedar las 4x delta x más 2 delta x cuadrado más 3 delta x sobre delta x. Y esto es lo que me conviene ahora para poder simplificar, porque yo ahora lo que va a pasar es lo que tengo que simplificar, hacer Ruffini como hacíamos. Entonces en este caso lo que me conviene siempre son sacar factor común. Como los tres términos tienen delta x, saco el delta x el delta x afuera. Entonces va a quedar el 4x, o sea, le saco el delta x afuera, más 2 delta x, uno solo porque uno lo saque afuera, más 3 sobre delta x. Entonces ahí tengo la posibilidad de simplificar ese delta x. Esto con esto se va. Entonces me va a quedar 4x más 2 delta x más 3. Y una vez que tenemos esto, 4x más 2 delta x más 3, volvemos a hacer el límite de delta x que tendría a 0. Entonces tengo que reemplazar el 0 adentro de estas, así que donde lo voy a reemplazar es acá. Ahí voy a poner el 0. Así que me va a quedar
4x más 2 por 0 más 3. Así que todo esto queda 4x más 3. Y ahí tenemos la función. Ahí se hizo la derivada por definición. ¿Sí? Parece un quilombo, pero es hasta que le enganches la mano de cómo hacerlos. Sí, un poco quilombo es. Cuanto más largos son, si tienen, por eso muchas veces tratan de no darte, o sea, son o al cuadrado, al cubo como mucho, pero no muy largas, porque si son muy largas o son muy complicadas, ahí es donde empieza el lío que, o sea, que ya uno no sabe cómo hacerlas. Entonces estas por definición en general son cortitas, o sea, no te van a poner algo muy largo. Y esto te lo pongo para que, o sea, después una vez que terminas de hacer la derivada por definición, siempre en estos ejercicios te dan un valor de x0, o sea, te ponen un valor, por ejemplo en este, te ponían el menos 2 y también ponían el menos 1. O sea, lo que quiere es que ahora reemplaces adentro de esto que te quedó ese valor que te dio. Entonces va a ser 4 por menos 2 más 3, y en esta va a ser 4 por menos 1 más 3. Así que esto queda menos 8 más 3 da menos 5. Y esta va a ser menos 4 más 3, que es menos 1. Menos 1. Ahí. O sea, son solamente reemplazar, o sea, encontrar la derivada por definición en ese punto. Bien, bueno. Ahora vamos a empezar a hacer por tabla. La otra forma de derivar es hacer que la derivada sea por tabla. Entonces, vamos a hacer derivadas por tabla. Sí, esa me la acuerdo que tenía que buscar solamente por la tabla y ya está. Claro. Estos son más fáciles. O sea, más fácil porque uno ya la deriva por esto y listo. Ya no nos tenemos que ocupar de lo demás. El otro hay que factorizar, o sea. Bueno, siempre que hay una derivada, por ejemplo, la derivada de x es 1. La derivada de un número cualquiera es 0. Si tengo x al cuadrado, esto se bajaba al exponente y arriba se le ponía un exponente 1 más chico. O sea, si este era 2, acá va 1. O sea, si yo tengo x a la quinta, se ponía 5x a la cuarta. La 1. Ah, perdón, la cuarta. Claro, la chica es 1. O sea, siempre que sea x a un exponente es n por x a la n menos 1. Después, vamos a seguirla acá, pues vamos a poner las de seno, coseno. Después tenemos la que es e a la x, es e a la x. El logaritmo natural de x es 1 sobre x. Después tenemos senos y cosenos. Seno de x, coseno de x. Ahí te pongo, porque hay uno que lleva el signo menos. Ahí está. Seno es coseno de x. Coseno de x es menos seno de x. Y bueno, después tenemos la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Y a ver si no me falta alguno más. Bueno, 1 sobre x, no. Bueno, este a la x es a la x por el logaritmo natural de a. Bueno, estas serían como las más comunes que pueden haber. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con las derivadas es que si son sumas o restas,
yo voy derivando término a término. O sea, si me dan una función, por ejemplo, que es 7x cuadrado más 5x menos seno de x, yo voy derivando, o sea, término, separo en términos y voy haciendo la derivada de este término, la derivada de este término y la derivada de este término. Entonces, 7x cuadrado, como tiene x, siempre que haya x yo derivo la x. El 7 lo dejo y derivo la x, que la x derivada va a ser 2x. Más, acá pasa lo mismo, el 5 queda igual y derivo la x que va a ser 1. Menos el seno de x que se deriva como coseno de x. Entonces me va a quedar menos coseno de x. Y ahí tengo la función de esta derivada. Siempre que haya sumas o restas, yo siempre, o sea, lo que hago es separar en términos y bueno, y ponerle para cuál sería la derivada de cada una. No es que no lo puedo hacer, sino saco la derivada de cada una de esas. Claro. Bien. Ahora, cuando nosotros tenemos que hacer en una multiplicación, ahí tenemos que poner, por ejemplo, si yo tengo 7x por seno de x, esto lo que hay que hacer es cuando son una multiplicación de dos funciones, o sea, como si fuera seno por, no, seno no, f por, y vamos a ponerle el mismo nombre a la otra, g, como si fueran dos funciones. O sea, esta sería f y esta sería la otra función g. Entonces, lo que se hace es poner la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, tenemos que poner, en este caso, derivar la primera, 7x me quedaría 7 por 1. Por la segunda sin derivar, más la primera sin hacerle nada, por la segunda derivada que va a quedar coseno de x. Y ahí tengo la derivada de todo esto. O sea, voy haciendo una a una, o sea, una derivada, una no, y con el signo más en el medio. ¿Bien? No sé si lo querés copiar esto, no sé cómo... No, tranqui. Eso después yo lo voy viendo en el video. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer con la división. Yo creo que son como un montón de conceptos y como que... Sí. Bueno, en la división pasa parecido. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer la misma, 7x sobre logaritmo natural de x, esto lo voy a tomar como si fueran dos funciones, como si esta fuera f y esta fuera g. Y esto va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado. Dame un segundito. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a derivar a esta? Vamos a hacer la derivada de la primera, o sea que es 7 por 1, por la de abajo sin derivar, menos la primera sin derivar, por la de abajo derivada, sobre la de abajo, que es logaritmo natural de x, que es así, pero lo pongo al cuadrado. Y ahí tengo la derivada con una división. ¿Sí? Bien. Bueno,
Otra cosa que nos puede pasar es que en el vez de tener derivadas simples, empezamos a tener derivadas que van como compuestas, que es ahí donde empieza la regla de la cadena. Quiero ver, a ver en las que te dio, pero supongo que sí, porque no creo que se haya quedado. Mm. ¿Lo tiene o no? A ver. Parecería que no, que son simples. Bueno, pero bueno, lo vamos a saltear. Después igual vamos a ir revisando. Si veo que aparece. Dale, en la última clase, el lunes. Dale. ¿Cuándo das esto? Entre el 24 o el 26. Está bien. Bien. Bueno. Ya con la última clase que nos queda, ya está, ya vimos todos los temas, ¿no? Y sí, faltaría ver integrales y no sé si alguna cosita que pueda llegar a surgir ahí de los ejercicios. Ok. Bien. Bueno, esto ya está. Bueno, sí, hallar las ecuaciones de las rectas tangentes. Bueno, esto es para hacer la ecuación de la recta tangente. En estas, a usted va a dar una función, o sea, por ejemplo, te va a decir que la función es x cubo más 9x cuadrado más 23x más 15 y te da un punto donde quiere que halles esa recta tangente. Por ejemplo, en x0 igual menos 4. Lo primero que tenemos que hallar es el punto y, porque yo tengo la parte x, pero no tengo el punto y. Para hallar y lo que hago es reemplazar x adentro de las x. Entonces voy a hacer menos 4 al cubo más 9 por menos 4 al cuadrado más 23 por menos 4 más 15. Entonces, hacemos la cuenta esta para saber quién es sí. Esto me queda menos 64 más 9 por 16 menos 23 por 4 es 92 más 15, que esto da menos 64 más 9 por 16, 144 menos 92 más 15, menos 64 más 144 menos 92 más 15. Esto nos da 3. Así que el punto I va a ser 3. Eso solamente sirve para sacar el punto. Después lo que tenemos que empezar a hacer es a derivar. O sea, derivo la función y me va a quedar. La derivada de esta función es 3x cuadrado más 9 por 2x más 23 por 1 más 0. Así que la vamos a arreglar un poquito. Quedó 3x cuadrado más 18x más 23. Esa va a ser la función derivada. Una vez que saqué la función derivada, voy a reemplazar el punto x adentro de la derivada. Entonces, vamos a poner 3 por menos 4 al cuadrado más 18 por menos 4 más 23. Entonces, esto me va a quedar 16 por 3. Esto queda 48 menos 18 por 4, que esto es 72, más 23. Así que esto me va a dar 48 menos 72 más 23. Y esto me da menos 1. Este número que acabamos de encontrar, ese menos 1,
Eso va a ser la pendiente de la recta tangente. Que va a ser la recta que yo estoy tratando de buscar. Entonces voy a tener como la pendiente el menos 1. La recta tangente que yo tengo que tratar de buscar es una función lineal. O sea, tiene la forma AX o MX. Vamos a ponerle MX más B. De las cuales esta M, esta B de acá, es la pendiente. Este es el valor que yo acabo de averiguar del otro lado, que es ese menos 1. Entonces, voy a tener, la función va a ser menos 1. Donde está el valor de x, vamos a poner el valor de x que me había dado el ejercicio, que es menos 4. Y donde pide ahí, voy a poner ese 3. Entonces, acá afuera va el 3. Y acá en la x va el menos 4. Y lo que me va a estar faltando es b. Entonces, averiguo, o sea, voy a tratar de despejar b. 4 por menos 1 me queda 4 más b. Y este 4 lo voy a pasar para allá restando. Así que 3 menos 4 es igual a b. 3 menos 4 es menos 1. Ese es el valor de b. Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser menos 1x menos 1. Esa es la recta tangente a la función que me habían dado, a esta función que pasa por este punto. Bien. Bien, bueno, estos... Ah, sí, está la regla de la cadena acá abajo. Bien. Bueno, sí, está la regla de la cadena. Yo me pensé que te salvaba, pero... Bien. Regla de la cadena. La regla de la cadena sirve para las funciones que sean compuestas. O sea, nosotros cuando decíamos de derivar, o sea, si yo tenía seno de x, o sea, como función, la derivada de esto iba a ser coseno de x. Pero el problema es que acá me dan funciones que son compuestas. O sea, en vez de tener, por ejemplo, seno de x, tengo seno del logaritmo natural de x. Entonces hay una función metida dentro de la otra. Entonces yo para derivar esto tengo que tomar como si estaría derivando esta misma, como si estaría haciendo el seno de algo. Entonces la derivada de seno era coseno de algo. Entonces voy a poner coseno y dejo lo que está ahí. Como si no hubiese nada, como si hubiese una x nada más. Y después voy a poner por, y ahí sí voy a derivar esto, porque no es solamente una x, sino que hay algo ahí adentro. Y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Por ejemplo, otra compuesta sería que me den, o sea, cuando nosotros teníamos x cuadrado, la derivada de x cuadrado era 2x. Pero si a mí ahora en vez de darme x cuadrado, me dan una función ahí adentro, por ejemplo, 7x menos 8, todo eso al cuadrado, yo tengo que derivarla, empezar a derivarla como si fuera x cuadrado, porque en realidad es algo al cuadrado, o sea, la forma de esto sería como si fuera, pues, o sea, todo eso lo voy a llamar z, z al cuadrado, o sea, es como estas, o sea, entonces empiezo derivándola igual, todo eso que está ahí adentro lo dejo igual, bajo ese 2, como si todo esto fuera una sola cosa, y después si pongo por, y ahí vengo y derivo esto de adentro. La derivada de eso de adentro es 7 por 1 menos 0. ¿Sí? A ver. Tipo, para. Seno, coseno. A ver, explícamelo todo de vuelta porque no entendí muy bien. Dale. A ver si podemos traer la tablita. ¿Vieron? A ver si la puedo.
No sé, no sé. Quiero ir a ver si lo voy a trabajar en... Control B, Nati. No, me parece que en estas no. O sea, como que es diferente. No entiendo para qué hace la selección, pero bueno. No importa. Vamos a hacer igual a esa. Ponele que si a vos te daban así. Yo te decía recién que si te daba x cuadrado, la derivada de esto era 2x. Entonces, si a mí me dan una función mucho más compleja ahí adentro, en vez de ponerme x cuadrado, me pone 9x cubo y todo eso al cuadrado. Entonces yo te decía, bueno, es como que si yo todo esto de acá adentro, lo tomara como si fuera una sola letra, como si fuera z. Entonces yo lo que voy a derivar es a esto al cuadrado. Entonces ahí sí, la derivada de eso va a ser 2 por esa z. ¿Por qué hay una Z? Porque, o sea, yo lo que quiero que entiendas es que esto que está acá adentro, o sea, es una función que está metida dentro de otra. Es como si fuera esta, que en el medio de tener solo la x, tiene todo este coso que está acá. Entonces yo lo voy a tomar como es esto al cuadrado, yo lo voy a derivar con la misma propiedad de esta, que se derivaba como bajando el exponente, bajaba el exponente acá y se lo ponía por el x. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Yo voy a bajar ese 2 y esto lo voy a dejar igual. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer la derivada de esa, lo que voy a hacer es poner 2 por 9x cubo. O sea, ahí al 9x cubo no le hago nada. Lo derivé como si esto no existía, como si fuera una z, como si fuera así. Hice este proceso. Lo dejo igual. Y una vez que dice eso, que es como derivé lo de afuera, ahora sí voy adentro de eso, porque no es x esto, es 9x cubo. Entonces voy a derivar eso. Pongo, va a ser 3. No, vamos a hacer 9 por 3. 9 por 3 x cuadrado. Acá lo que hice fue la derivada de esto, lo metí ahí adentro. ¿Sí? La derivada de eso lo metiste ahí adentro. Bien. A ver, ¿qué otro ejemplo vamos a agarrar? Sí, a veces como que se complica esto. Tipo, yo no entiendo, es como yo lo voy a tener en la prueba. Tipo, el 2 este por X, con esto lo que hiciste a la derecha. ¿Cómo lo vas a tener en la prueba? Claro, tipo, ¿cómo lo voy a tener en sí? No, a vos te van a dar este. O sea, vos tenés que fijarte por tabla cuál puede ser, cómo lo vas a derivar. Por ejemplo, mira, uno de los que te dio para practicar, te mezcla todo encima. A ver si hay uno que no. Por ejemplo, este es de la prueba. Te dice que es el seno de 5x menos 2. Esta vas a tener en la prueba, o sea, sí, una función. Entonces vos tenés que derivar esto. Es seno de algo. Entonces lo que haces es buscar en tu tablita ese seno de algo, cómo se va a derivar. ¿Cómo se deriva seno de algo? Como coseno. Entonces, vos vas a poner esto, lo vamos a poner coseno de 5x menos 2. Pero solamente era así si era seno de x. Pero yo tengo coseno de algo. Entonces, como hay un algo, tengo que poner por, y ahora derivar ese algo. Ese algo va a ser 5 por 1 menos 0. O sea, hago la derivada, además de esto que está acá adentro. ¿Por qué menos 0 y no menos 2? Porque el 2, los números, cuando lo derivabas por tabla, los números eran 0. O sea, yo acá lo que hice fue la derivada de esto y la derivada de esto. Derivé término a término.
Lo quería poner con letras, pero con letras como que te voy a marear más. Bien. Ah. Bueno, después te da como cosas mezclando las reglas de la multiplicación y también esto que estábamos viendo recién. Entonces, por ejemplo, te da esta, que es e a la 2x menos 5. Entonces, es una multiplicación. Entonces, yo para hacer la derivada tengo que hacer, son como si fueran dos funciones. O sea, esta va a ser una función y todo esto va a ser otra. Entonces voy a hacer la derivada de la primera, o sea, la derivada de esto, que es 2 por 1 menos 0, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Y el segundo derivado va a ser, cuando yo derivaba e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces yo tengo e a la 2x menos 5, la derivada de esto va a ser esto mismo, por, y ahora sí lo que tengo que derivar es esto, porque no es x, que tiene todo eso. Entonces hago 2 por 1 menos 0. Voy a acomodar estos. Ahí. Y ahí tengo la derivada de eso. O sea, es el primero derivado por el segundo sin derivar. ¿De dónde Más... sacaste el G? Tipo cosa, no la traje tipo la función de la G. ¿De dónde la sacaste? No, te lo da así. O sea, tu función es eso. Es esto, así. Ese es el ejercicio. Ah, ok, listo. Este es tu ejercicio. Así te lo da ella para que lo hagas. O sea, yo lo que te digo es como es una multiplicación de dos cosas, lo voy a tomar como que esta es f y que esta es g. Ok, bien. Entonces hago la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. La regla de la multiplicación, porque es una multiplicación. Pero además, cuando yo tenga que hacer la derivada de esta, o sea, en este paso, la derivada de esta voy a tenerla que hacer como esto, porque es una función compuesta. Todo esto es la derivada de esa. Eso sería g derivado. Y esto sería f derivado. Ahí. Es la primera derivada por esta sin derivar. Y esta sería por esta ahí, sin hacerle nada. Esta sería f. ¿Sí? Bueno. Bueno, después también ten en cuenta que para algunas, por ejemplo, si nos dan la función f de x de la raíz quinta de x a la cuarta, esta cuando tienen raíz, yo puedo cambiarles la forma, o sea, la derivada, antes de hacer la derivada de esto, o sea, esto es lo mismo que si yo pongo x a la cuarta, en vez de poner x a la cuarta y la raíz quinta, lo voy a escribir como una fracción. Por ejemplo, x a la 4 quintos. Es una forma también de escribir esto. O sea, esto sí es lo mismo. Pero esto lo puedo derivar más fácil, porque yo para derivar eso, si yo tengo que hacer la derivada de esto, decíamos por tabla, que cuando yo tenía x a la n, la derivada de esto era n por x a la n menos 1. Entonces esto va a ser 4 quintos por x a la 4 quintos menos 1. Entonces hacemos de ahí directamente la cuenta y esto me va a quedar esta derivada es igual a 4 quintos por menos x a la menos 1 quinto.
Y ahí tenemos la derivada de función. Bien. Bueno, de estas de las de derivadas, podés hacer todas. Ok. Todo lo que es derivadas son 5 puntos, puedes hacer todo, aunque se hace uno de cada uno. Y mándamenlos como para poder ver cómo está, cómo venís con eso. Dale. 5 te hago. Uno de cada uno, hacete. O sea, Uno de cada uno. claro, pues son 5 puntos. Tiene el punto 1, adentro tiene A, B, C. Bueno, vos elegiste uno de cada uno, hacete. Dale. Nati, yo me acuerdo que nosotros vimos algo de límites con raíz que era raíz sobre raíz, una cosa así eran límites, no me acuerdo. Sí, lo vimos la clase pasada, en el límite de 0 sobre 0, Ah, ok, listo. con la raíz que poníamos, o sea, lo mismo multiplicado, cambiando el signo del medio. Las Dale. raíces especiales, o sea, esas las vimos en la clase pasada. Revisan el video, Okay. si no me decís, pero si no, no lo entendés. Dale, si no yo te envío una foto de de lo que ya antes habíamos hecho. No, fíjate primero en el video porque estás, o seguro, porque me acuerdo de haberte lo explicado la semana pasada, pero, vale, la semana pasada no, el lunes, pero fíjate si lo entendés o no, o sea, si es eso. Dale, dale, yo me fijo, dale. Bueno, después, esto como para recordar, o sea, el tema de las asíntotas, porque hay uno que te pide ahí como que saques asíntotas. Las asíntotas pueden ser asíntota hay horizontal, hay asíntota vertical y a veces sacan asíntota oblicua. Si no hay horizontal, si falta esta, puede llegar a haber esta, pero no siempre están, o sea, las tres no pueden estar. O son la vertical y la horizontal, o sea, estas dos, o si esta falta, va a estar esta. La forma de sacarlas, o sea, por ejemplo, si yo tengo una función, vamos a poner que es 3x menos 1 sobre x más 3. Para poder hacer la asíntota vertical, que esto igual lo habíamos visto en uno de los ejercicios, pero como para recordar el tema de asíntota solamente, lo que se hace es siempre buscar dónde se anula el denominador. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque el problema de las funciones es que si yo tengo, por ejemplo, una función lineal no tiene restricciones, porque una función lineal sería de este tipo. Por ejemplo, f de x igual 2x menos 1. No hay restricciones. Yo acá en la x puedo poner números negativos, números positivos, 0. Entonces decimos que el dominio de esa función son los reales. Por lo tanto, no va a haber asíntota vertical. O sea, de esta función, por ejemplo, decimos que el dominio son los reales y la asíntota vertical no existe, no hay. Si es una función cuadrática, pasa lo mismo. Porque tampoco hay restricciones para la x. Ni una función cuadrática, ni una función polinómica. Siempre el problema empieza cuando son funciones logarítmicas. Ahí sí, en una función logarítmica no puedo poner cualquier valor a la x, porque una función logarítmica, por ejemplo, sería logaritmo de x menos 4. Y este valor, o sea, esto de acá, que se llama argumento, que es a lo que se le va a aplicar el logaritmo, ese argumento tiene que ser mayor que 0. Ni siquiera puede ser igual que 0. Tiene que ser mayor que 0. Entonces ya ahí, esta sí va a tener una asíntota. Esta tiene asíntota vertical. En cambio, por ejemplo, una función exponencial
no va a tener problemas tampoco, porque dentro de una función exponencial, por ejemplo, yo tengo el 2 a la x menos 3. La x puede ir cualquier valor, o sea, el dominio de esta función, de una función exponencial, son los reales. Y no tiene tampoco, no hay asíntota vertical. Entonces, fíjate que de todas estas, la única donde encontré que hay es en esta. Y puede pasar también que haya en estas que estamos viendo ahora, que son las funciones homográficas o funciones racionales. Porque en estas funciones es donde aparece un denominador. ¿Qué va a pasar lo mismo? Este tiene que ser diferente de 0. Puede ser menor que 0, puede ser mayor que 0, pero no puede dar 0. Pues si da 0 se anula. Entonces, estos sí tienen una asíntota vertical. Y otra donde también puede llegar a tener una asíntota, donde el dominio está cortado, son las funciones con raíz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz de 7x menos 2. La raíz, cuando es una raíz cuadrada, no puedo hacer de un número negativo. Entonces, en este caso, esto que está acá adentro tiene que ser mayor que 0. Esta sí puedes dar 0, solo es mayor e igual que 0. O sea, puede llegar a dar 0, no como en la logarítmica, esa puede dar 0, pero tiene que ser 0 o mayor que 0, menor no. Entonces, estas, o sea, las que siempre vamos a encontrar que tienen asíntotas son o esta o la función logarítmica. Entonces, ya si me mandan a analizar una de estas, digo, bueno, si esta sí puede ser que tenga asíntotas. Entonces empiezo. Para sacar la asíntota vertical, tengo que fijarme en estas condiciones, es decir, bueno, ¿cuál es el problema que se le causa a esta función? El problema es que esto de acá tenía que ser diferente de 0, pues si eso da 0, me queda ya, tengo un problema. Entonces tengo que buscar cuando x más 3 de 0. Entonces va a ser cuando x sea igual a menos 3. Entonces, en x menos 3 es donde podría haber una asíntota. No estoy segura que haya una asíntota. No puedo saber, o sea, tengo que hacer algo, sacar con la asíntota, o sea, hacer algún sistema de límites para poder averiguar si es asíntota o no. Sé que no pertenece al dominio, sé que no lo puedo poner, o sea, si yo tengo que ya decir el dominio van a ser los reales menos el menos 3. O sea, van a ser cualquier número menos el menos 3. Pero con la asíntota necesito hacer el tema de los límites. Entonces, para sacar esta asíntota vertical, lo que vamos a hacer es hacer el límite de x tendiendo a menos 3. Entonces, a ese número que yo ya sé que no puede entrar en el dominio. Entonces, lo voy a meter adentro de las x. Entonces, esto va a ser 3 por menos 3. Ay. 3 por menos 3 menos 1 sobre menos 3 más 3. 3 por menos 3 es menos 9. Menos 1, esto me dio menos 10. Y 3 más 3, 0. Así que quedó un número sobre 0 y va al infinito. Así que con eso, o sea que me dé infinito acá, compruebo que es una asíntota. Entonces ahora sí puedo decir que hay una asíntota vertical en x igual menos 3. Es una forma de corroborar que ese número que no pertenecía al dominio, ahora resulta que sea asíntota. Porque podía ser que no pertenezca al dominio y que no sea asíntota. ¿Sí? Bien, ahora, para sacar la asíntota horizontal en esta función, ahí no es que busco algún número, directamente a la función le hago el límite de x tendiendo al infinito, y chavo. Y el valor que me dé es el que va a ser. Entonces agarro la función que es 3x menos 1 sobre x más 3. Y tenemos que reemplazar el infinito adentro de las x.
3 infinito menos 1 sobre infinito más 3. Entonces esto queda infinito sobre infinito. Que estas, para salvar la indeterminada, lo que hacíamos era buscar la x de mayor exponente, que en estos casos es x, y a todos los términos dividirlos por x. Y simplificar. Entonces, esta x se va con esta x con esta x. Entonces todo esto en realidad me quedó 3 menos 1 sobre x sobre 1 más 3 sobre x. Y ahora vuelvo a reemplazar, una vez que simplifiqué, el límite de x tendiendo al infinito. Entonces, siempre que nosotros metíamos el infinito acá, abajo y quedaba un número sobre infinito, esto daba 0. O sea que esto también va a dar 0. Así que todo esto me quedó 3 menos 0 sobre 1 más 0. Así que me quedó 3 sobre 1, que es lo mismo que 3. Esa es la asíntota horizontal. O sea, asíntota horizontal va a estar en I igual 3. Bien, entonces, para poder sacar límite, o sea, para poder sacar asíntotas, para sacar asíntota vertical, busco el número que no pertenece al dominio. Y busco el límite de x tendiendo a ese número que acabo de encontrar. Y para la asíntota horizontal directamente se hace el límite de x tendiendo al infinito. Bien. Bueno, con esto tenés como para... Lo único que quedaría creo que son integrales. Y después ir viendo a ver si cómo van saliendo. Ahora, ¿qué dice asíntota vertical? Busco el número que no pertenece al dominio y ahí con ese número hago el límite de x tendiendo a ese número. Ok, listo. Sí, dice acá como que llegado el día te lo va a subir en Classroom, así que supongo que sí, que te va a mandar decir, te bajarás la prueba de ahí y después tendrás que ver... no. Tendrás que ver de ahí si